nombre es Ligeia Cervantes y soy estudiante de la Universidad de los Andes de Huancayo. El día de hoy vamos a hablar sobre la desaparición forzada. Este es un delito que está regulado por la Convención Interamericana de Desaparición Forzada de Personas, que en su artículo 3 señala que todos los estados partes que forman parte de esta convención tienen el compromiso de adoptar las medidas legislativas necesarias para poder combatir este crimen. ¿Pero qué es la desaparición forzada? En realidad es un crimen de lesa humanidad que constituye, en primer lugar, la violación múltiple a los derechos humanos, que pueden ser perpetrados de forma continua o permanente. Esta conceptualización se da en virtud al caso Velázquez Rodríguez versus Honduras, que es el caso de un joven, de un estudiante universitario de la Universidad Autónoma de Honduras, que fue apresado y detenido de manera violenta por agentes policiales de su país, sin mediar orden judicial previa. Tras los interrogatorios que se hicieron a los agentes policiales y otros, aludieron que jamás habían detenido a este joven, pese a que existían testigos oculares que habían presenciado realmente este hecho. Ahora, volviendo a la conceptualización y deteniéndome en este punto, la violación múltiple a los derechos humanos. En realidad, la desaparición forzada de personas constituye la vulneración de varios derechos humanos, y de ahí su carácter pluriofensivo, porque vulnera el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, el derecho a la libertad personal y el derecho a la personalidad jurídica. Vulnera el derecho a la vida, ¿por qué? Porque tras la detención de la víctima se procede a su ejecución, seguidamente del ocultamiento del cadáver. Pero no solo ello. Desde que se le detiene a la víctima, se está de la misma manera se está privando de su libertad y ya se está vulnerando ese derecho a la libertad. Y de esta manera también se vulnera el derecho a la integridad de la persona. ¿Por qué? Porque se le mantiene en total aislamiento a la víctima y pues mantiene una descomunicación total con sus familiares y otras personas, que es considerado por ello un acto cruel e inhumano. Y de la misma manera vulnera el derecho a la personalidad jurídica. ¿Por qué? Porque se sustrae al individuo de la protección de la ley y se impide y se obstruye que éste pues goce efectivamente de sus derechos y también del ejercicio de sus derechos. Eso es con respecto a la conceptualización. Ahora, respecto a los elementos que se deberían tener en cuenta para constituir un comportamiento como desaparición forzada de personas, son tres los que se deben tener en cuenta, en virtud al caso González Merida y familiares versus República Dominicana, que señala que el primer elemento para que se constituya la desaparición forzada de personas es la privación de la libertad de la víctima, seguida de la intervención de agentes estatales, y es en virtud a este elemento pues que en nuestro Código Penal del Perú hemos prescrito en el artículo 320 la desaparición forzada como delito, que señala la desaparición forzada de personas cometido por funcionario o servidor público, que eminentemente es un agente estatal. Y el tercer elemento que vamos a tener en consideración es la negativa de reconocer la detención de la víctima. Algo muy importante que debemos tener en cuenta en la desaparición forzada de personas es que los autores y los cómplices de este tipo de delitos siempre van a buscar eliminar, suprimir totalmente toda huella o indicio que permita saber el paradero de la víctima. Y ahora, pasando a un lado social que también adopta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es que con la desaparición forzada de personas se daña gravemente el proyecto de vida de la víctima, pero no solo de ella, sino también de sus familiares, quienes se ven afectados psicológicamente debido a esta desaparición. Ahora, debido a la gravedad de este hecho, es que la desaparición forzada de personas ha tomado carácter de jus cogens, que significa que su prohibición es inderogable. En realidad son muchos los casos e innumerables que podríamos hablar de desaparición forzada de personas. Uno cerca de mi localidad de la ciudad de Huancayo es el caso Molinos. En realidad este tipo de crímenes solo disminuyen la capacidad del hombre de sentir afecto, comprensión y solidarizarse con las demás personas. Eso es todo por hoy. Gracias.